Eduardo III no tardó en tomar su decisión. En 1337, con el orgullo herido y la espada en alto, se proclamó legítimo rey de Francia. Ese gesto encendió la chispa que haría arder a todo un continente. Francia y Inglaterra se lanzaron a una guerra que no conocería tregua verdadera en más de un siglo. Una guerra heredada, pasada de padres a hijos, como una maldición imposible de romper. Al principio, Inglaterra parecía imparable. Sus arqueros, temibles y precisos, convirtieron el campo de batalla en un infierno de flechas. En Crequi, en Poitiers, los caballeros franceses, orgullosos, pesados y adornados con plumas doradas, caían como moscas ante simples campesinos con arcos largos. Era el fin de la nobleza medieval y el comienzo de una nueva era, la de la pólvora, la estrategia y el poder del pueblo. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. En medio de la desesperación, surgió una figura imposible en Juana de Arco, una joven de apenas 17 años, que aseguraba escuchar la voz de Dios ordenándole liberar a Francia, y contra todo pronóstico, lo logró. Inspiró a un ejército moribundo, levantó el sitio de Orleans y llevó al delfín Carlos hasta la coronación. Sin embargo, los milagros no duran para siempre. Juana fue traicionada, capturada y quemada viva, mientras los reyes seguían su interminable ajedrez de poder. El fuego que la consumió se convirtió en símbolo, y su muerte marcó el renacer de una Francia que ya no luchaba por un rey, sino por una nación. Cuando la guerra terminó en 1453, ambos países estaban destrozados, pero el mundo había cambiado para siempre. Habían nacido las fronteras modernas, las armas de fuego, los ejércitos nacionales y el concepto de patria. Lo que empezó por una corona acabó forjando el corazón de Europa. Así que la próxima vez que escuches la Guerra de los 100 años, recuerda esto: no fue solo un conflicto, fue el parto doloroso del mundo que conocemos hoy. Una guerra tan larga, tan sangrienta y tan olvidada, que parece increíble que haya existido. Es nieto de Felipe IV de Francia, por parte de madre. Según él, su linaje le otorga un derecho legítimo. Según los franceses, eso es una blasfemia. Lo que empieza como un desacuerdo entre primos reales se convierte en un terremoto político. Porque esta no es solo una lucha por la corona, es una disputa por identidad, poder y orgullo nacional. Inglaterra, una isla ambiciosa; Francia, un gigante fragmentado. Mientras los nobles discuten genealogías y tratados, las tropas se movilizan, la economía se prepara para financiar campañas, y los campesinos solo sienten que algo oscuro se avecina. Nadie habla aún de 100 años. Todos piensan que será una guerra breve, una victoria rápida, pero bajo la superficie, las tensiones hierven. Disputas comerciales entre los puertos del norte, alianzas secretas con señores feudales, descontentos, regiones fronterizas como Gascuña, ardiendo de resentimiento en la chispa, no tarda. En 1337, Eduardo declara oficialmente sus derechos al trono francés. Felipe responde con Europa, contiene el aliento. Una guerra ha comenzado, no una más, una que romperá siglos de tradición feudal. Una guerra donde caballeros caerán, campesinos se levantarán y una joven campesina afirmará hablar con Diosan, pero para eso aún falta. Por ahora, el tablero está listo. Las piezas están en movimiento y los reinos atrapados en una partida que nadie podrá detener. Los caballeros franceses cabalgan con orgullo. Llevan armaduras relucientes, estandartes al viento y una confianza heredada de siglos de guerras ganadas a golpe de lanza y honor. Para ellos, la guerra es un arte, una danza entre nobles. Pero en Crecy, en el año 1346, el arte se encuentra con la tecnología y muere aplastado. Del otro lado del campo, los ingleses están en silencio. No traen tantos caballos ni tantas capas bordadas. Lo que sí traen son arcos largos de madera de tejo manejados por campesinos entrenados para matar a distancia. No se ven heroicos, pero son eficientes y están por cambiar la historia. Los franceses cargan, gritan, atronan con sus cascos y cascos. Pero del lado inglés, una orden lo cambian, disparen. Miles de flechas oscurecen el cielo, silban como enjambres y luego llueven.
caen sobre la flor y nata de la nobleza francesa. Hombres criados para el combate cuerpo a cuerpo caen antes de alcanzar al enemigo. Algunos nativos ni siquiera entienden cómo murieron entre sí. No es una batalla, es una masacre. Los arqueros ingleses, bien posicionados en una colina, destruyen mitos que llevaban siglos construyéndose. La caballería pesada, símbolo de prestigio feudal, queda obsoleta en una sola tarde. Felipe VI sobrevive, pero su ejército queda devastado. Los muertos se cuentan por miles, entre ellos numerosos duques, condes y hasta el rey de Bohemia, que luchó ciego, guiado por sus escuderos. Una imagen poética y trágica. Mientras los ingleses celebran en las cortes de Europa, algo ha cambiado. La guerra ya no es una cuestión de coraje, sino de estrategia. La habilidad artesanal del arquero vale más que el linaje del caballero. Y eso duele. Duele más que las flechas crecían. No será la última vez. Pronto vendrán Ampoitiers, Agincourt, pero esta fue la primera. El aviso, la advertencia. La nobleza sangra y el futuro apuntan con arco largo. Las espadas se detienen, los estandartes caen, no por paz, sino por miedo. A mediados del siglo XIV, mientras Francia e Inglaterra siguen lanzándose al cuello en campos de batalla manchados de sangre, algo invisible y mucho más letal empieza a recorrer los puertos, los caminos, los callejones. No viene con armadura, llega en barcos, vive en ratas, se propaga en pulgas, mata en días, la llaman la peste y pronto será negra. Los soldados empiezan a enfermar, primero fiebre, luego bubones negros como carbón. En poco tiempo, los ejércitos se vacían, más por enfermedad que por espadas. El enemigo común ya no lleva escudo, lleva aliento apestado y manos temblorosas. Europa se colapsa, las iglesias no dan abasto para enterrar a los muertos. Los campesinos abandonan los campos, las ciudades huelen a humo, podredumbre y desesperación. El 40% del continente muere sin entender por qué. Algunos creen que es castigo divino, otros culpan a minorías, otros simplemente huyen. Y la guerra hace silencio. Es una pausa obligada, no pactada. Por un momento, Francia e Inglaterra comparten algo más que Odeon comparten tumbas. Las aldeas se vacían, las cosechas se pudren, las coronas pierden asesores generales, recaudadores de impuestos. El sistema feudal, tan rígido, empieza a agrietarse. La peste no distingue títulos nobiliarios, ni lenguas, ni banderas. Pero el horror también transforma. Con menos manos para trabajar, los campesinos se vuelven valiosos. Los salarios suben. Las revueltas crecen, el equilibrio social comienza a cambiar, empujado por la muerte, y cuando la peste finalmente retrocede, deja tras de sí una Europa irreconocible, marcada, debilitada, pero no pacífica, porque si algo ha aprendido el ser humano, es a reanudar sus guerras, incluso sobre ruinas. Así que los tambores vuelven, las espadas se afilan, las flotas se rearman, y la guerra, como la peste, siempre encuentra una forma de volver. Cuando los reyes son débiles o mueren antes de tiempo, el poder cae en manos inesperadas, a veces en manos femeninas, a veces en manos codiciosas, y a veces en manos temblorosas que ni siquiera saben cómo sostener una corona. Durante los años más oscuros de la Guerra de los 100 años, tanto Francia como Inglaterra se convierten en reinos gobernados desde las sombras. Regencias, intrigas palaciegas, traiciones familiares, porque cuando no hay un monarca fuerte, lo que reina es la ambición. En Inglaterra, Eduardo III envejece y la guerra empieza a drenarlo. Tesoros, soldados, autoridad. Su heredero, el carismático príncipe negro, muere antes que él, dejando al país con un niño como futuro rey, Ricardo II, un niño coronado en medio del caos. Al otro lado del canal, Francia tampoco respira tranquila. Los reyes mueren jóvenes, las regencias se alternan y la nobleza aprovecha el vacío para hacer y deshacer a su antojo. El pueblo francés, exhausto tras la peste, empieza a mirar con odio a los castillos y sus privilegios. Entonces, el enojo explota en Inglaterra. En 1381 estalla la revuelta de los campesinos, artesanos,
Trabajadores y siervos marchan hacia Londres exigiendo justicia, queman mansiones, asesinan recaudadores de impuestos y se enfrentan con valor a los mismísimos ejércitos del rey. Piden algo libertad, salarios, dignidad. En Francia, algo parecido ocurre en la llamada Rachouquerie. Décadas antes, los campesinos, hartos de alimentar guerras de otros, se rebelan, pero son aplastados con una brutalidad que hace temblar incluso a los nobles Han. Es una advertencia. El pueblo puede levantarse, pero el sistema no olvidará. Y sin embargo, algo se quiebra. La vieja Europa feudal empieza a mostrar grietas. Ya no es suficiente nacer con apellido. La guerra ha creado soldados de fortuna, burgueses enriquecidos y campesinos armados. Los reyes ya no son sagrados, las reinas ya no son adornos, y el pueblo ya no es mudo, porque en tiempos de guerra, hasta los silenciosos aprenden a gritar. No tenía sangre real, no hablaba latín, no conocía de estrategias militares, y sin embargo, cambió el curso de una guerra que ya parecía eterna. Juana nació en Dombramy, un pequeño pueblo del noreste de Francia, hija de campesinos sin educación formal, pero desde joven afirmaba escuchar San Miguel, Santa Catalina, Santa Margarita. La llamaban para cumplir una misión imposible: liberar Francia del yugo inglés. En cualquier otro tiempo la habrían ignorado, quizás la habrían encerrado, pero en una Francia desesperada, donde los reyes eran débiles y las derrotas acumuladas, una adolescente con convicción divina podía ser la última esperanza. A los 17 años, Juana llega a la corte del delfín Carlos, viste como hombre, habla con fuego y afirma que Dios mismo la envía. Los consejeros dudan, los teólogos discuten, pero no pueden negar que en ella hay algo diferente, algo que ni las lanzas ni las letras pueden explicar. Le dan una armadura, un estandarte blanco con ángeles bordados y, contra toda lógica, un ejército. En 1429 lidera la liberación de Orleans contra ingleses curtidos y generales escépticos. Juana entra al campo de batalla como un relámpago. No lucha con espada, lucha con fe. Y el pueblo la sigue. Las tropas se levantan. La moral renace. Gracias a ella, Carlos es coronado como rey legítimo en Reims. La simbología importa. El mensaje es claro: en Dios aún está con Francia. Pero los milagros tienen un precio. En 1430, Juana es capturada por aliados de los ingleses. Es entregada a sus enemigos y comienza el juicio más infame de la Edad Media. La acusan de herejía, de brujería, de vestir como hombre, no por matar, sino por liderar. El 30 de mayo de 1431, con apenas 19 años, Juana es quemada viva en Rouen. No llora, no se retracta, grita el nombre de Jesús hasta su último aliento. Su cuerpo se reduce a cenizas, pero su mito arde hasta hoy, porque a veces la voz más fuerte no proviene del trono, sino del barro. Durante más de un siglo, Francia ha sido un tablero destrozado. Reyes débiles, invasiones extranjeras, campesinos armados y una guerra que parece no tener final. Pero del caos nace el orden, o algo parecido. Con la muerte de Juana de Arco, muchos creen que la esperanza francesa también se ha extinguido. Pero ocurre lo el pueblo no olvida. El rey Carlos Epinuanchis Vacilanchi se transforma, aprende a gobernar, aprende a desconfiar, aprende que para sobrevivir en Europa no basta con títulos. Hay que construir un estado de hierro, y eso hace Carlos. Comienza una serie de reformas que cambiarán a Francia para siempre. Crea un ejército permanente, algo inaudito para la época. Antes, los reyes dependían de lealtades feudales. Ahora tendrán soldados propios, pagados por el rey, leales al rey, manejados por el rey. La nobleza lo ve con sospecha. Las libertades regionales se erosionan. Los feudos pierden poder. Pero el rey no escucha, porque el trono ya no es decorativo, es absoluto. Se consolidan los impuestos reales, se fortalecen las estructuras administrativas, se castigan las revueltas con mano dura. Francia ya no es un mosaico de regiones, es una máquina centralizada, fría, eficiente, implacable. Y mientras tanto, los ingleses retroceden. Derrotados en Patay, desalojados de ciudades clave, se aferran a pocos territorios en el norte.
Lo que empezó como una ambición desmedida se ha convertido en una retirada lenta y humillante. En 1453 cae Burdeos, es el fin práctico de la guerra. No hay tratado formal, no hay desfile de la victoria, pero Francia lo sabe, ha resistido, ha ganado, no por caballeros, no por milagros, por transformación. La guerra de los 100 años no dejó héroes eternos, pero dejó una corona más fuerte que nunca, y con cada batalla perdida, el rey aprendió a reinar sin pedir permiso. Mientras Francia se unifica, Inglaterra se fragmenta. Lo que parecía una potencia invencible al inicio de la guerra, termina siendo un reino en ruinas, política, militar y emocionalmente. Eduardo III, el rey que inició el conflicto, muere dejando un legado de gloria temprana y desastre heredado. Su nieto, Ricardo II, sube al trono siendo apenas un niño. Crece rodeado de intrigas, traiciones y desconfianza. Intenta gobernar con mano firme, pero termina destituido y asesinado por su primo, Enrique IV, y así comienza una cadena de sucesiones violentas donde cada rey vive bajo la sombra del anterior y cada corona está manchada con sangre familiar. Los Lancaster y los York, dos ramas de la misma dinastía, se observan con desconfianza. Cada uno se cree más legítimo, cada uno tiene ejércitos y cada uno está dispuesto a destruir al otro por un trono que ya no representa estabilidad, sino supervivencia. En 1450, apenas 2 años después del fin de la Guerra de los 100 años, estalla un nuevo conflicto, la Guerra de las Rosas. Una guerra civil entre nobles donde los campos ingleses vuelven a teñirse de rojo no por flechas francesas, sino por hermanos enfrentados. Es una guerra distinta, más caótica, más personal. Las alianzas cambian con el viento. Los reyes suben y caen en meses. Príncipes desaparecen en torres. Reinas conspiran. Y el pueblo, como siempre, paga el precio. Mientras Francia consolida su monarquía absoluta, Inglaterra naufraga en la incertidumbre. Lo que no lograron los franceses con espadas, lo consigue la propia aristocracia inglesa con ambición. La ironía es brutal. Inglaterra empezó la Guerra de los 100 años queriendo conquistar un trono extranjero y termina sin poder sostener el suyo propio. Porque a veces, la verdadera derrota no viene del enemigo, sino de casa. Durante más de un siglo, generaciones enteras nacieron, crecieron y murieron sin conocer la paz. Las fronteras cambiaron, los sistemas políticos se quebraron, las ideas de nación, de fe y de autoridad fueron puestas a prueba, y al final los vencedores no fueron los reyes, sino los que sobrevivieron. Hoy recordamos guerras más recientes, más cortas, más documentadas, pero olvidamos que Europa fue forjada en el fuego lento de un conflicto que parecía no tener fin. Un conflicto que silenciosamente preparó el terreno para todo lo que vendría después. El Renacimiento, las monarquías absolutas, las revoluciones sociales. Recordar esta guerra no es solo cuestión de historia, es reconocer que el mundo moderno no surgió de la paz, sino del caos, y que bajo cada catedral, cada palacio y cada institución europea hay cenizas de 100 años de guerra. Y ahora te pregunto, ¿cuántas guerras de 100 años seguimos viviendo hoy sin darnos cuenta? Tal vez no con espadas ni armaduras, pero sí con poder, ambición y miedo disfrazados de progreso. La historia se repite, solo cambia de uniforme. Lo que fue fuego y acero, hoy son discursos y decisiones que siguen moldeando el destino de millones. Así que antes de cerrar este video, dime tú, ¿crees que el mundo realmente aprendió de aquella guerra interminable o simplemente la reemplazó con otras más silenciosas? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete si quieres seguir explorando las batallas que forjaron nuestra historia. Y no olvides activar la campanita, porque lo que viene en el próximo capítulo va a demostrar que los verdaderos imperios nunca mueren, solo cambian de rostro. Nos vemos en el siguiente episodio, donde seguiremos descubriendo los secretos que la historia intentó enterrar.